Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo un interactivo muy especial. ¿Qué va a pasar entre tu persona especial y tú en los próximos meses? Bueno, mis corazones, pues ya sabéis cómo funciona este tipo de interactivos. Vamos a realizar la pregunta: ¿qué va a pasar entre tu persona especial y tú en los próximos meses? Voy a poner dos opciones sobre la mesa y tú vas a elegir una de ellas para obtener tu lectura. Así que vamos a ir comenzando. ¿Qué pasará entre tu persona especial y tú en los próximos meses? Opción número 1. Opción número 2. Concéntrate, piensa en la pregunta: ¿qué va a pasar entre esa persona y tú? Vuestro futuro sentimental. Elige, y como siempre te digo, elige bien. Vamos a ir comenzando con la opción número 1. La número 2 la ponemos por aquí. Opción número 1. ¿Qué va a pasar entre tu persona especial y tú en los próximos meses? Ya sabéis que vamos a ver mucho más, ¿eh? No solo nos vamos a centrar en esta pregunta. Hay un acercamiento, hay un movimiento. Posiblemente, y voy a decir, dejarme confirmar algo, porque veo muchos de vosotros que a lo mejor esa persona se está mostrando, si es que está alejada o alejado de ti, se está mostrando como muy feliz, ¿no? Voy a ser clara. Para los que esa persona especial esté casado o casada o en pareja, dice, está haciendo un viaje con esa pareja y está mostrando como una felicidad. Pero aquí me dicen algo y me dan fechas. Dicen, esto está a punto de cambiar. Esto está a punto de cambiar. Y me sale una fecha de fin, ¿vale? Hablan de una fecha de fin. Vamos a ver si esa fecha de fin tiene que ver con la relación, que yo entiendo que sí. Pero también me hablan de muchas cosas del destino, de ellos. Si es que está en pareja, ¿eh? Me habla como muchas cosas que están por destino entre ellos, pero no es el estar juntos siempre, no hablan de eso. Vamos a ir por partes, porque aquí están dando muchísima información toda a la vez. Vamos a ir encajando toda esa información. Como bien te he dicho antes, claramente hay un acercamiento. ¿Bien? ¿Cómo viene en ese acercamiento? Con muchas dudas. Aún. Pero en ese mar de dudas dicen, algo ha cambiado en su vida, en su historia. Algo ha cambiado y está en el principio del fin de esa historia. Así lo dicen las cartas. Y así lo vas a percibir. ¿Bien? ¿Qué va a pasar entre vosotros dos? Vais a continuar, o sea, hay una vuelta entre vosotros. Eso sale clarísimo. Hay una continuidad. Pero hay algo aquí, ¿sabes qué no entiendo? Que si esto que están verificando aquí, que su relación se termina, ¿por qué a ti te mantiene en la clandestinidad? Eso es lo que a mí no me termina de cuadrar. Vamos a ver el porqué. Fechas de fin de esa historia, definitivo. Mes de diciembre, aproximadamente, ¿eh? Vamos a ver. El por qué te mantiene después de eso, por qué te mantiene en la clandestinidad.
Bien, vamos a ver. Claramente por no perder algo económico, por un pacto que tiene. Claramente por eso. Pero claro, ahora tú te preguntarás, ¿siempre me va a mantener la clandestinidad esta persona? Vamos a ver. ¿Será siempre así? No. No. Irá dando pasos, lentamente, hasta que se desvincule de esa persona, de algo que lo o la retiene, que tiene que ver con la economía. Desvincularse de los vínculos de sangre, eso es imposible. Pero este vínculo hace referencia a algo económico. Entonces, cuando esta persona empiece a desvincularse de la parte oficial, como por así decirlo, para que nos entendamos, en el aspecto económico es cuando va a dar pasos contigo. ¿Bien? Vamos a ver, el acercamiento para cuándo se daría. Aproximadamente 21 días, aproximadamente, dicen las cartas, que es cuando esta persona comienza a acercarse y lo hace de manera que ya habías olvidado, así entiendo yo. Digamos que la manera de acercarse te va a recordar mucho a cuando vosotros os discutíais en un principio. Algo que se había perdido, ¿no?, a lo largo de la historia. Y eso parece ser que tendrá mucho significado para ti. Por lo menos, así lo dicen, significado importante. Vamos a ver los sentimientos. Vosotros ya hicisteis un pacto entre vosotros dos, ¿eh? Como lo que yo veo aquí, un pacto en cuanto a emociones, sentimientos, sueños, pacto de cara a futuro, en fin, muchas cosas en una, ¿no? Y dicen que esos sentimientos aún existen. Que ese pacto, aunque tú pienses, que lo puedes pensar, que posiblemente fuera algo del momento y que ya se ha olvidado porque ya ha pasado el tiempo, porque hemos discutido, porque hemos tenido nuestros altos y nuestros bajos, dicen las cartas que eso está ahí todavía y que todavía hay sentimientos. ¿Qué es lo que pasa? Que esta persona cuando se acerca a ti siempre te confunde en cuanto a los sentimientos. A veces te da que pensar que lo único que quiere es sexo, pero no es así. No es así. Esto es una percepción tuya de las situaciones también, ¿eh? Tenlo en cuenta. Vamos a seguir. Seguimos con la opción número 2. ¿Qué va a pasar entre tu persona especial y tú en los próximos meses? Opción número 2. Vamos a ver. Hay un arrepentimiento.
Y las noticias que tú tengas, de la manera que las tengas, que no quiere decir que sean noticias directas de... lo diré, que se me ha ido. De llamada, ¿vale? Que se me ha ido. Que no tiene por qué ser una llamada directa, pueden ser noticias de muchas maneras. Y dice, las noticias que tú obtienes te hacen referencia a que esta persona está arrepentido o está arrepentida. Aquí ya está en tu mano el que quieras volver o no, porque así lo dicen, no es que lo diga yo, así lo informan. Está en tu mano el que tú quieras volver o no. Pero hay muchas cosas que tú conoces, muchos movimientos que tú conoces de esta persona, y ahí ya decides tú si de verdad das un paso o no. Tú sabes el por qué hace las cosas esta persona. Y yo voy a ser clara con lo que veo, por si alguno de vosotros tenéis como la duda, ¿no?, del por qué. Yo siempre os he dicho que cada persona tiene su manera peculiar de enamorarse y busca en otras personas, pues, ciertas cualidades. Para algunas personas lo económico no importa, de hecho ni siquiera se fijan en eso, y para otras sí que importa, y mucho. Y pueden llegar a enamorarse si tienes una buena situación o mala, pero que a esa persona le aportes algo económicamente. Y yo creo que los que tengáis una duda en esto, está siendo respondida. Vamos a seguir. Por lo que puedo llegar a ver, esta persona está como en otro lugar, o en su momento se va a otro lugar, ¿bien? Pero las razones que a ti te cuenta del por qué se va a otro lugar, dicen las cartas que son totalmente mentira. Y que eso tú lo sabes, que eran totalmente mentira. Que había algo de verdad, pero que dentro de esa verdad había una parte que tiraba más que el supuesto trabajo. Bien. ¿Qué ha pasado? ¿Podemos decir que esa persona en ese lugar ha perdido todo? Te diría que sí. Te diría que sí. Por eso yo te digo que ya depende de ti, tú quieras o no quieras volver. Porque su vuelta es egoísta. Vamos a ser claros. Su vuelta es egoísta. Esta persona en ese lugar se ha metido donde no se tenía que meter. En una relación o en algo. Sí, no, en algo no, ¿qué coño? Una relación, en una historia en la que se mezcla el trabajo. Y esto es lo que le ha pasado y digamos que lo ha estancado, cagado, como lo quieras llamar, ¿no? Entonces aquí dicen las cartas que si tú quieres vas a tener una convivencia con esta persona. Pero que debes de tener algo en cuenta. Que podría haber un embarazo en ese otro lugar. Y que siempre con esta persona vivirías en una situación
de incertidumbre en cuanto a qué quiere de su vida o dónde se va a quedar finalmente. ¿Dónde vas a estar? Y luego añádele el miedo de que pueda estar hablando con otras personas, porque ese miedo está de cara a futuro, existe de cara a un futuro. Esto es lo que tú tienes que tener en cuenta. Entonces, en esta historia llega el momento en el cual decides tú. Yo te voy a decir lo que veo claramente. Yo veo que, entre comillas, vas a volver con esta persona creyendo que hay cambios. Creyendo que hay cambios. Pero que después comenzarás a dudar de nuevo de que esos cambios, pues bueno, como hacemos todos. Cambios que sean reales o no reales, yo qué sé. Pero que también lo hacemos todos. El tema de cuando nos ponemos en conquista, nos vendemos todos muy bien. Vamos a seguir. Y cuando ya hemos conseguido lo que queremos, pues sale el verdadero cambio. El verdadero supuesto cambio sale. Pero eso nos pasa a todo el mundo, ¿eh? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Confirman. Se va a mostrar una persona totalmente diferente. O sea, totalmente diferente. Con muchos proyectos de cara a futuro contigo. Con mucha lealtad, sobre todo eso. Mucha lealtad, muchas recompensas. Prometo, prometo, prometo y prometo. Y aquí en un futuro, dicen, cuando esa persona se levanta de nuevo, vamos a decir que sí, que se levanta, que renace, que se siente fuerte de nuevo, es cuando empiezan otra vez las dudas por tu parte. Entonces, si hay dudas por tu parte es porque algo hace esa persona, que información que te llega a ti, algo hace esa persona que te llega informaciones de lo que hace. Y entonces tú comienzas a dudar de nuevo. Esto es lo que va a pasar aquí. Los sentimientos de esta persona, pues depende, vaya al agua. Si el agua va para allá, pues allá que me enamoro. Y si va para acá, pues aquí que me enamoro también. O sea, todo depende. Ojo, y lo siento así. O sea, que tampoco se puede juzgar esta manera de enamorarse. Cada uno se enamora como quiere, ¿no? Entonces, tú tendrás tu forma de enamorarte y esta persona tiene la suya. Y para esta persona, pues, es importante lo que hemos hablado en un principio. Entonces, si tú quieres estar con esta persona de cara al futuro, que está todo en tu mano, ya te lo digo. Si tú asumes estas cosas y su manera de ser, su manera de querer y etc, etc, pues perfecto. Adelante. Pero si no estás dispuesto a pasar por una misma situación del pasado, o a no saber cómo manejarla, no pasarla, sino a no saber cómo manejarla, pues entonces yo te diría que te lo pienses. Es una persona que está llena de dudas, siempre. Siempre, siempre, siempre. Y tú crees que está calmado o calmada y está todo bien y ha tomado una decisión y luego le vuelves las dudas de nuevo. O sea, que estamos ante un perfil de persona pues que vive en los mundos de Yuppie, ni más ni menos. Los pies en la tierra los tiene por muy poco tiempo. Le gusta más estar en el universo. Y ya está. Ya me contaréis, chicos. Bueno, mis corazones, ¿qué más? ¿Qué deciros? Que espero que os haya gustado este vídeo. Como siempre deciros que no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada. Y no olvidéis activar la campanita, muy importante. Que os mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.